En una noche calurosa de noviembre del año pasado, 3 personas hicieron un pacto de sangre en una casa de seguridad que pertenece al grupo criminal Los Viagras en Apatzingán, Michoacán. 2 de ellos eran hombres armados que respondían a las órdenes de su jefe, el Yogur, un influyente capo en el municipio que ha jurado acabar con cualquier miembro del cártel Jalisco Nueva Generación que ponga los pies en el pueblo. La otra persona asistente era una mujer de mechones rubios y raíces negras, quien apenas llegó a esa casa en la localidad de Zenobio Moreno, pidió una cerveza para comenzar la conversación. Nación Criminal, con Oscar Valderas. El negocio es muy simple, le dijeron aquellos hombres a Estela de Jesús, quien siempre cargaba su identificación como integrante de la Guardia Nacional. Ella sería los ojos y oídos de los Viagras en el 28 Batallón de Apatzingán y les reportaría cualquier movimiento que hicieran las autoridades federales contra los criminales michoacanos. A cambio de ser la infiltrada de los Viagras, recibiría un pago de 120,000 pesos mensuales, de acuerdo con fuentes de los propios gendarmes y de autodefensas en la región consultados por MBS Noticias. El dinero lo pondrían los Cárteles Unidos, ese frente de organizaciones criminales de distintos orígenes, como los Viagras, pero con un mismo objetivo: destruir a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para que Estela de Jesús no tuviera dudas de que se trataba de una oferta seria, esos 2 hombres armados le entregaron una maleta con varios fajos de billetes, envueltos en papel estraza como adelanto del pago. Así se selló el pacto de sangre. Días más tarde, esa mujer chiapaneca que nació en San Cristóbal de las Casas y que desde niña había soñado con pertenecer a las Fuerzas Armadas, fue presentada ante el resto de los Viagras con el alias que le seguiría hasta su muerte, la Comandanta China, o la Güera China, por su pasado militar y sus rizos oxigenados. Pero pronto, la descripción del trabajo cambió. Un capo conocido como el Fresa, o el Jando, le avisó a la Güera China que los Viagras no solo la necesitaban como espía, sino como proveedora de armamento. A partir de diciembre, ella debía revenderles las armas que la Guardia Nacional decomisaba al cártel Jalisco Nueva Generación. También entregarles los explosivos que el gobierno quitaba a los Viagras, y tenía que usar sus conocimientos militares para operar los drones que hurtaba de las bodegas del gobierno y con los que atacaba a los Jaliscos. La Güera China aceptó el encargo. Su historia tuvo un giro en febrero de este año. Hay 2 versiones sobre lo que sucedió: que los otros elementos de la Guardia Nacional que le ayudaban a la Güera China a sacar el armamento de los cuarteles le avisaron que su mala fama había llegado a los oídos de altos mandos en la Ciudad de México, o que ella, a solas, intuyó que se le había acabado el tiempo para ser mitad uniformada, mitad narca. Así que a partir de la segunda semana de febrero no se volvió a presentar a trabajar, y tras varios días de abandonar su puesto, la Guardia Nacional la dio de baja y la colocó en la categoría de desertora, casi traidora. La Güera China, liberada del uniforme, se volvió una fuerza homicida. Siempre a bordo de camionetas blindadas de los Viagras, participó en el secuestro de decenas de hombres y mujeres en Apatzingán, quienes hoy siguen desaparecidos bajo la sospecha de que fueron torturados por esa treintañera que parecía vivir pegada a su rifle AR-15. Su conocimiento militar la llevó a crear sofisticadas emboscadas con explosivos C4, típicos de guerra, con los que despedazaba a sus enemigos y también volaba los vehículos de la Guardia Nacional. Pero su especialidad se volvió el ataque aéreo. Dicen que volaba drones como pilota de guerra y los estrellaba con la precisión de un kamikaze. Sin embargo, su suerte se acabó el 11 de julio. Los enterados de la guerra en Michoacán dicen que preparaba una bomba sobre un dron cuando los halcones de los Viagras le avisaron que se aproximaba la Guardia Nacional. Habrán sido las prisas o los nervios. Pero cuando el aparato apenas comenzaba su vuelo, la carga estalló a unos metros de la Güera China y sus acompañantes. Todos murieron al instante, y desde que los restos de la desertora fueron recogidos y enviados de vuelta a Chiapas, su historia se cuenta en la Guardia Nacional como una moraleja. Los desertores son una especie en inminente peligro de extinción. Tarde o temprano el destino los alcanza. Para ellos y ellas jamás habrá un sepulcro de honor. Sentado frente al televisor de su recámara, Alfredo, un joven cuyo nombre pidió no ser identificado, pasaba la madrugada del sábado 18 de septiembre jugando con su consola Xbox 360. De todos los juegos a su disposición, había elegido Grand Theft Auto 5 o GTA V, el segundo videojuego más exitoso en la historia con ganancias que superan los $7,000 millones. No sabía que estaba a punto de descubrir una de las facetas más peligrosas del crimen organizado, desde su casa. Las gráficas complejas del videojuego contienen una historia simple. El jugador debe llevar a 3 personas, un ladrón de bancos, un gángster y un traficante de armas y drogas, en una enloquecida carrera criminal por una ciudad similar a Los Ángeles, donde debe asesinar, extorsionar, violar y corromper policías para llegar al éxito, ser un despiadado millonario. Esa madrugada, Alfredo decidió jugar GTA V en una modalidad distinta: conectarse a internet y abrir la opción de multijugador, es decir,
completar misiones con otros jugadores en línea. Cerca de las 3 de la mañana, la invitación de un usuario desconocido lo sorprendió. El nombre del jugador era El Kilo CDN, CDN como Cártel del Noreste. Su imagen de perfil era la de un joven de no más de 18 años, con un chaleco antibalas, una pashmina y un casco militar. La estampa de un niño sicario. Pero no se trataba de un simple admirador del cártel, era un cazador de futuros sicarios. Segundos antes, el Kilo CDN había creado dentro del videojuego un evento llamado Reclutamiento Abierto CDN Z Vieja Escuela 35 Batallón, y daba a los jugadores la opción de presionar 2 botones: estoy interesado o compartir esta publicación. De inmediato, Alfredo tomó su teléfono y fotografió 2 veces la pantalla de su habitación. En una imagen quedó la evidencia del evento y en otra, el perfil del reclutador, quien contaba con 228 seguidores y 6 amigos. No era la primera vez que Alfredo veía mensajes similares. En los últimos meses había visto 3 más, siempre iguales. De madrugada, cuando los padres duermen y los adolescentes toman los controles, usuarios con imágenes de jóvenes sicarios salían de la oscuridad para ofrecer a los jugadores dejar de ser pistoleros virtuales y convertirse en sicarios reales. En una ocasión, un reclutador dijo pertenecer al Cártel Jalisco, otro dijo ser del Cártel de Sinaloa. Los eventos advertían que no se aceptan relajes y solo buscan gente seria, el mismo lenguaje de las narcomantas. Una vez presionando el botón estoy interesado, se abriría una puerta que el crimen organizado hace muy difícil volver a cerrar. Los reclutadores del narco han volteado a ver a estos videojuegos como su mina de oro. Ahí hay miles de jóvenes cautivos que todas las noches hacen juegos de roles, en las que unos pretenden ser marinos y otros narcos, unos policías y otros asesinos. Escuchar a algunos hablar entre ellos, dentro de la plataforma de GTA V y de otros videojuegos como Gears of War o Call of Duty, es la confirmación de que somos un país que le teme a sus niños. Cuando algunos juegan en el modo multijugador, los usuarios, muchos menores de edad, copian el lenguaje del crimen organizado y antes de asesinarse en el mundo virtual, se gritan que van a decapitarse, torturar a sus familias, violar a las hijas de sus rivales. Usan los verbos del miedo: pozolear, entambar, encajuelar, levantar. Esto lo saben bien los cárteles mexicanos, que al igual que el ejército de Estados Unidos, el ejército alemán o la policía de Japón, usan videojuegos para identificar a jóvenes que les interesan las armas, la adrenalina, la violencia y formar nuevos sicarios. Y aunque la mayoría están ahí solo para jugar, queda claro que el crimen organizado ya busca en esos terrenos virtuales a quienes estén dispuestos a pasar a la guerra en carne y hueso. Aquella madrugada, Alfredo apagó de inmediato su consola de videojuegos y se fue a la cama preocupado. No lo supo de inmediato, pero en algún lugar del país algo cambió en el perfil del Kilo CDN. Cuando amaneció, el reclutador ya no tenía 6, sino 8 amigos en el videojuego. 2 habían aceptado estar interesados en formar parte de ese 35 batallón de los Zetas Vieja Escuela. This is your moment. Please don't make me ruin all the great work you're planning.